En esta mañana quisiera invitarles a cada uno de ustedes a que abriesen sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y leemos de la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos. Padre, en este momento queremos depositar este tiempo en tus manos. Te entregamos nuestras mentes y nuestros corazones. Háblanos y ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera compartir con ustedes en esta mañana un tema de mucha importancia. Nosotros como cristianos estamos familiarizados con versículos como este, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. También estamos familiarizados con otros pasajes de las Escrituras que nos revelan nuestra identidad en Cristo. Si hay algo que nos va a ayudar a ganar nuestra guerra espiritual, si hay algo que nos va a ayudar a superarnos como creyentes en la guerra espiritual, es verdaderamente conocer nuestra identidad en Jesucristo. Y lo que quiero decir con esto es conocer quiénes verdaderamente somos. A la luz de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos dice que nosotros hemos sido escogidos por Dios, hemos sido colocados dentro del ministerio de Dios como sacerdotes, con el propósito de anunciar, con el propósito de pregonar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado de tinieblas a luz. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha colocado en su familia. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha conectado a un cuerpo local. En esta mañana quisiera compartir contigo algo de suma importancia, y son las características de un hombre o de una mujer que ha tomado en serio la vida cristiana. Y ese es el título de este mensaje: características de un hombre que ha tomado en serio la vida cristiana. El propósito de este mensaje es de que tú y yo podamos aprender cuáles son esas características que deben de estarse revelando en nosotros. Y viene a mi mente un personaje bíblico, y es el apóstol Pablo. Y para esto quisiera invitarte a que abrieses tu Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 17. En este capítulo, a partir del versículo 17, encontramos la historia, la narración de un mensaje que el apóstol Pablo le transmitió a los líderes de la iglesia de Efeso. Y en este mensaje puedo ver características tanto en la vida del apóstol Pablo como en la vida de estos líderes de la iglesia que deben de estar presentes en la vida de cada uno de nosotros. Estas no son características para líderes solamente, estas son características para hombres y mujeres que han tomado en serio, que han abrazado en serio la fe de Cristo. Y la primera característica la encontramos del versículo 17 al versículo 19, y quisiera hacer lectura de la palabra de Dios en este momento. Estamos en Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La primera característica que quisiera mencionar en este momento de un hombre, de una mujer que ha tomado en serio la vida cristiana es la humildad. El hombre, la mujer, el creyente que ha tomado en serio su compromiso con Jesucristo se caracteriza porque sirve con humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es la ausencia de orgullo. Eso es ser humilde. Y qué interesante que vemos que el apóstol Pablo llamó a estos líderes, que estaban en la iglesia de de Efeso, mandó a llamar a estos líderes que estaban en la iglesia para que viniesen a él. Pablo estaba en Mileto y mandó a llamar a estos líderes a que caminasen, a que viajasen aproximadamente entre 8 a 10 horas de camino. Y la palabra de Dios nos enseña de que estos hombres fueron obedientes al llamado de Pablo. Déjame decirte que esa es una característica de ser humilde. La característica de la humildad es que vamos a ser obedientes a nuestros líderes, nos vamos a sujetar a ellos. Qué interesante que estos hombres eran líderes. Un líder se caracteriza porque es obediente, porque se sujeta, porque se somete a otros. El ser humilde también tiene que ver con nuestra entrega a la obra del Señor. Estamos motivados por servir a Jesucristo y esa es la razón por la cual nos entregamos de lleno a la obra del Señor. Y vemos que Pablo nos dice, ¿saben qué? Yo les he servido a ustedes con humildad aún en medio de las pruebas. Aún en medio de las pruebas. Se nos dice que él lloraba por aquellos que no se habían convertido, él lloraba por aquellos que ya se habían convertido, pero que por alguna razón no estaban dándole al Señor el 100%. Y Pablo era humilde en estas circunstancias. Número dos, la segunda característica de un hombre o de una mujer que verdaderamente se ha comprometido en su servicio con Jesucristo, la encontramos en el versículo 20 al 21, versículos 20 al 21 del capítulo 20 de Hechos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La segunda característica de un hombre y de una mujer que ha tomado en serio su compromiso con Cristo es que proclama el Evangelio a pesar de las amenazas. Y proclama el Evangelio en esencia. El apóstol Pablo nos señala dos aspectos en la presentación del Evangelio. La primera es arrepentimiento para con Dios. Tú y yo tenemos que decirle a las personas que es importante que le den la espalda al pecado, que renuncien al pecado. Número dos, tenemos que enseñar a las personas que el Evangelio consiste en poner nuestra confianza en Jesucristo. Tercera característica de un hombre y de una mujer que ha tomado en serio su compromiso para con Dios. Tercera característica, versículos 22 y 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Una vida que se ha comprometido seriamente con Cristo se caracteriza porque vive bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Número 4, cuarta característica, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acepte mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La cuarta característica de un hombre, de una mujer que ha tomado en serio su compromiso con Cristo es que se caracteriza porque pone a Cristo primero. El apóstol Pablo nos enseña: yo no le doy valor a las cosas de este mundo,
No le doy valor a las posesiones de este mundo. Lo que tiene valor es Cristo y su mensaje. Lo que tiene valor son esas almas que están sin Cristo en este momento. Y si hay algo que tú y yo debemos de hacer es darle el valor no a las cosas de este mundo, sino a las almas que están sin Cristo. Y número 5, y es la última característica, y con esto los voy a dejar, la última característica la vemos en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La quinta característica de un hombre y una mujer que se ha comprometido seriamente con Cristo es que cuida de la iglesia del Señor, cuida de la iglesia del Señor. Número 1, el apóstol Pablo nos enseña que para poder cuidar de la iglesia del Señor tenemos que cuidar de nosotros mismos. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Tenemos que cultivar esa relación, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que vivir de rodillas. Y entonces vamos a poder cuidar de la iglesia de Dios. Qué interesante que Pablo señala que la iglesia es de Dios. Él la compró a precio de sangre. Hermano y hermana, estas son 5 características que debes estar viendo en tu vida. Viendo en tu vida como un hombre, como una mujer que seriamente se ha comprometido con Jesucristo. Esto te ayuda a que puedas definir tu identidad como creyente y te ayuda a que puedas ser un hombre y una mujer de victoria en la guerra espiritual. Que Dios lo